Muy buenos días a todos nuestros oyentes de la 104.1. Un afectuoso saludo para todos ustedes quienes nos escuchan a través del dial, a través de la radio o quienes nos ven a través de nuestro canal de YouTube Aprendiendo Biblia sin Religión. Hoy 12 de febrero del 2022 estamos aquí con nuestro programa La Culpa 2. Recuerden que la semana pasada empezamos a hablar de qué era la culpa, qué era lo que nos generaba culpabilidad, qué pasaba con ese sentimiento, y dijimos la semana pasada pues que hoy retomaríamos. La semana pasada terminamos nuestro programa con la definición de esas palabras en el idioma hebreo y griego, que es en los idiomas que está escrito la Biblia. Pues vamos a retomarlas para que ustedes recuerden en qué tónica terminamos la semana pasada. Y hoy vamos a hablar de unos casos muy interesantes de oyentes de cada uno de ustedes, que muchos nos escribieron y nos dijeron, mire, aquí tengo este caso, quiero que lo comenten, porque creo que puede liberar a otras personas, lo que he vivido yo lo ha podido vivir otras personas. Entonces, lo vamos a compartir solo porque nos lo han permitido. Obviamente, cuando en nuestro programa de diálogos personas nos cuentan cosas de su vida, eso es completamente privado e íntimo. Esto lo estamos compartiendo es porque nos lo han permitido. Nuevamente un abrazo para todos ustedes, a nuestros oyentes, Mauricio, a nuestro equipo, perdón, Albanur y Amán y doctora Vilma, que está muy elegante y linda con ese collar color naranja. Y también somos los primeros oyentes aquí. Empezamos. Muy buenos días a todos. Como ya les digo, Paula, Amán, recuérdanos lo de las palabras sobre la culpa en la Escritura. Hoy vamos a abordar qué es las Escrituras, qué nos dejó por escrito el Espíritu Santo acerca de la culpa. Amán. Buenos días al equipo. Bueno, en hebreo, la palabra más utilizada para hablar de culpa es shatam. Esa palabra significa errar, también significa hacer daño, la utilizada para culpa. Y en griego, la palabra que se utiliza es enojos. Enojos significa responsable de hablar en contravía. Y en el contexto pues, de la Biblia es responsable de actuar en contravía a la voluntad de Dios. Entonces esto es muy importante y siempre nosotros les aclaramos las palabras que muy acertadamente utiliza el Espíritu Santo. Y recuerden que estamos usando unas diversas traducciones en español que tienen el mismo contenido, pero las palabras en español a veces no son tan específicas, tan objetivas como el hebreo y griego, y por eso es que decimos que su referente en hebreo y griego. Con relación a la culpa, también es algo que queremos aclarar. Todas las personas somos únicas. Todas las personas no nos pasan los mismos sucesos. No tienen incidencia el mismo suceso en una persona. Lo hemos ido aprendiendo con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, que a veces hay sucesos dentro de la familia donde hay, comenzando con mi familia, que somos 4 hijos y mis 2 padres, los mismos sucesos que vivimos los 6, a cada uno nos afectó en diferente forma, siendo el mismo suceso. Nos afectó en diferente forma. Nos traumatizó, como hablamos, en diferente forma, porque cada ser humano, cada persona humana es única. Entonces aquí no vamos a hablar de una receta, aquí no vamos a hablar como si fuera primero esto, segundo esto, tercero esto, sino con las escrituras, con la dirección del Espíritu Santo, tratamos cada caso único y tratamos cada caso con la persona, porque tiene de diferentes contextos, de diferentes actitudes. Hay culpas que producen dolor, hay culpas que producen depresión, hay culpas reales que producen que la persona no es capaz de perdonarse, ni de perdonar, ni de pedir perdón. Son diferentes formas de reaccionar de acuerdo a su contexto de las personas. Pero aquí en las Escrituras hemos descubierto que el Espíritu Santo nos dejó algunos datos muy específicos para manejar este dolor o esta venganza o este odio o esta depresión que produce la culpa. La culpa
como responsabilidad de algo que yo hice. Y también para la culpa que no tengo yo responsabilidad. Hay muchas personas que sin tener esa responsabilidad, sin tener esa culpa, asumen sentimientos de culpa. Entonces eso es muy diferente. O la culpa con dolo. ¿Cuál es la culpa con dolo? Cuando yo decido conscientemente que estoy haciendo algo mal, que le estoy haciendo daño a una persona y se la quiero hacer. O cuando nosotros tenemos una responsabilidad. Esta mañana hablaba con alguien que cuando yo estudiaba Derecho había un profesor que decía, vea, si usted compra un carro, ya está admitiendo ciertas responsabilidades. Ya usted se está poniendo el casco de la responsabilidad. Y cuando usted se coloca en el timón y usted arranca y prende ese carro, ya tiene una responsabilidad. Pero resulta que usted con sumo cuidado, usted va manejando, va por su derecho y todas esas cosas, y una persona se le tira. Esas circunstancias tiene uno que analizarlas, porque ya su responsabilidad no es con dolo, ya eso es un accidente, y no un accidente que usted provocó, ni que usted podía evitar, ni que usted salió cuando se montó en el carro, voy a atropellar a alguien hoy, voy a matar hoy con alguien con el carro. Eso es muy diferente. Entonces esa culpa, esa responsabilidad se trata muy diferente. Y siempre la culpa la tiene, lo primero que tiene uno que empezar es uno mirar, analizar la cuota de responsabilidad que tiene uno. Y cuánto tengo yo que resarcir o cuánto yo tengo que perdonar o de perdonarme a mí mismo, o si fue por un error, por ignorancia, por equivocación o como un accidente. Entonces cada caso es muy particular y por eso es que los animamos que en el Señor, y el Señor cada caso nunca tendrá por inocente al culpable ni culpable al inocente, pero a cada persona. Cada caso es muy particular, cada caso es tratable muy personal, con mucho amor, con mucha consideración, con muchos aspectos, detalles que hay que analizar. Entonces, en estos casos que vamos a analizar, que hemos conocido, y a la luz de la Escritura y a la luz de del amor de Dios hacia cada persona, porque es invivible, es invivible. La persona no es capaz de funcionar con un sentimiento de culpa, ya sea real, pero si es imaginario, todavía peor. Todavía peor. Entonces, admitir la verdad, tratar la culpa con toda la verdad, no echándole la culpa a los otros, porque nos volvemos de culpables a acusadores. Y nosotros no tenemos por qué estar acusando. El que nos pueda acusar sería el juez, es el que nos puede acusar y el que nos puede juzgar. Y el juzgar es de Dios. Es el que tiene toda la autoridad para juzgar con sabiduría. Pero es un Dios de amor. No es un Dios acolitador. El amor no acolita. El amor corrige. El amor endereza. El amor aparta. El amor direcciona a bien. Tanto para bien de la persona como para bien de los otros. Entonces vamos a empezar y vamos a leer unos cuantos versículos que no se agotaría. Por eso los animamos que utilicen. Muchas personas nos han llamado. Muchas personas nos han escrito a raíz de este programa y de los otros programas. Pero este programa despertó lo que nos dio a nosotros unas estadísticas aquí sencillas, que toda persona está llena de sentimientos de culpa. Que toda persona está enferma con estos sentimientos de culpa, tanto reales como imaginarios. O porque a otras personas se lo están acusando a uno de algo que uno no tiene ninguna culpabilidad, ninguna responsabilidad, y se lo van achacando a uno. Y uno viene y se traga esa culpabilidad y se le destroza a uno la vida. Se le destroza a uno la vida. Pero el juez de jueces, el que nos creó, es el que nos puede
direccionar, librar e indicarnos cómo podemos nosotros vivir sanamente, vivir libremente. Y esa persona se llama el Señor Jesucristo. Entonces también los animamos a que se interesen a conocer al Señor Jesucristo. Vamos a hablar algunos de los casos y ahí sacaremos algunos versículos. Justamente en la medida que tú ibas explicando lo del tema de la culpabilidad, que cada uno tiene que asumir su cuota de responsabilidad en alguna situación. Hay un caso de un oyente que me compartía que en su momento él tenía una novia, terminaron, y con el tiempo esa persona regresó a querer volver con él, pero esa persona llegó embarazada de otro hombre. Y en esa situación, en esa conversación, pues decidieron que ella quería abortar ese bebé para continuar con él. Y él la apoyó en esa decisión de abortar ese bebé. ¿Y qué pasó? Que después de esa decisión, pues él no volvió a saber nada de esta persona. Entonces él me decía que él había entendido que él no era culpable de esa situación porque él había sido engañado por esta persona. Y en la medida que estábamos hablando e interactuando ahí en la conversación, yo le decía que no, que él sí era culpable, porque él había tenido una responsabilidad al apoyarla a ella en esa decisión. Porque lo que veía es que, lo que tú inclusive decías ahorita, muchas veces no nos sentimos culpables porque le estamos poniendo toda la responsabilidad a la otra persona. Digamos en este caso, usted lo acaba de decir, cada caso es particular, cada caso tiene sus aristas, cada caso hay que mirarlo desde muchas maneras porque cada uno de nosotros somos muy diferentes y únicos como seres humanos. Entonces, él me decía, yo quiero buscar a esa persona y decirle que yo la perdono porque ella tiene toda la culpabilidad de lo que yo hice en ese momento. Y en esa conversación hablábamos de que no era así, de que él también había tenido una cuota de responsabilidad porque él apoyó en una decisión bastante compleja. Al contrario, ahí le decía que lo que él debería hacer, digamos, de la manera más correcta, era al contrario pedirle perdón a ella por no haberla apoyado en tomar otra decisión diferente. Entonces, ese es un caso que nos comparte un oyente para que aquí lo analicemos. Y Paula, tú que conoces ese caso, a mí me surge una inquietud. ¿Es porque él apoyó? ¿Porque él deseaba que ella volviera? Porque iban a volver, era para volver, pero no con un bebé de otra persona. Por eso, pero él era el que quería que ella pudiera volver y él volver a ella, pero sin ese hijo de otro. Mira que lo que le motivó a él el aborto no fue ni a otra persona, de pronto por razones de conciencia, pero mira que era para conseguir una ventaja a él. Entonces la cuota de responsabilidad de él no fue engañado. Uno tiene que analizar disculpe, doctora, hasta ya no sé si él era el que le dijo que lo hiciera o ella quería hacerlo. Hasta ese punto no tengo ese detalle, si ella era o era él, pero lo que decía era que iban a abortar era porque iban a volver los dos a hacer nuevamente una pareja. Ya cuando ella tomó la decisión fue que ella se desapareció y no volvieron a estar. Pero él cuando tomó la decisión era con el ansia de poder establecer una relación con ella, pero sin ese bebé de otro. Mira la cuota que sí tiene de responsabilidad. Entonces, cuando uno está analizando eso a la luz y a la luz de las escrituras y a la luz de la sabiduría, uno tiene que admitir su cuota de responsabilidad. Su cuota de responsabilidad. Él no solamente, él está diciendo, ella me engañó. Ella lo engañó en no volver. ¿Por qué? Porque él se sintió afectado. Ahora, él no hubiera sentido ninguna responsabilidad ante el aborto. Él no está hablando hoy del aborto. Él está ya hablando de que ella no volvió. Entonces, miren lo que él tiene que admitir para librarse de esa culpabilidad. Es el primer paso, admitir mi cuota de responsabilidad. Adicional, doctora, disculpe que la interrumpa, él me comentaba que después de esa decisión, él consideró que muchas situaciones dolorosas y complicadas que pasaron en su vida habían sido castigo de parte de Dios por él haber tomado esa decisión. Mira la arista que le metió ahí, pero él no está admitiendo ahí que Dios viene y lo castiga, ¿no es?
porque tomó una mala decisión. No, eso no es las situaciones que le comenzaron a pasar porque es una persona que está tomando malas decisiones. Malas decisiones. ¿No es? Pero en el caso está tomando malas decisiones para su beneficio, sin tener en cuenta si está haciendo daño o a quién está perjudicando con la decisión que tome. Para mí fue una decisión muy personal de conveniencia para él. Doctora, de conveniencia para él. Sí, Mauricio. Una pregunta. De todas formas, en este caso, que él cuenta, ¿a qué conclusión llegó? O sea, él arrancó diciendo que se sentía engañado y demás, pero ¿él a qué conclusión llegó? Porque cuando uno se busca una excusa, generalmente es para evitar la culpa. Pero claro, en este caso, imagino que él terminó reconociendo su culpa y arrancando a sanarse, ¿o cómo continuó? Eso justamente era lo que iba a decir, porque en este programa no es para llenar de responsabilidad ni de culpa a otras personas, no estamos ni menos. Porque él, cuando ya en la conversación, él me decía, con lo que tú me estás diciendo y con el programa de la semana pasada, claro, ahora entiendo que yo tengo una cuota de responsabilidad. O sea, que yo fui responsable en una decisión, pero yo siempre pensé que la culpable había sido solamente él. Pero ahora con el programa fue que pude comprender que yo también tuve culpabilidad, responsabilidad en ese acto, porque obviamente ya él dice, en este momento, al conocer al Señor Jesucristo, al entender muchas cosas de mis pecados, he podido ser libre de ese sentimiento de culpabilidad, sino que a veces uno cree que la forma de uno sanarse o de quitarse también esa responsabilidad es ir a decir a la otra persona, mira, yo actué porque tú me guiaste a hacer eso, ¿cierto? Uno muchas veces quiere hacer eso cuando ha cometido malas decisiones y uno va a entender que no es necesariamente el paso correcto. Y esas malas decisiones muchas veces están determinadas hasta por la culpa. Después, eso es una bola de nieve. Cuando uno se mete en la culpa, real o no real, pero uno no enfrenta la culpa. La culpa, cuando uno enfrenta la culpa, cuando uno enfrenta el grado de responsabilidad que uno tiene que ponerse a pensar. Lo primero que ponerse a pensar, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo soluciono el daño que hice? Basado en la cuota de responsabilidad que tengo. Si esa cuota de responsabilidad es real, ¿yo cómo resuelvo esto? Perdonándome a mí misma, tomando otras decisiones correctas y adecuadas. ¿Y cómo yo puedo tomar decisiones correctas? ¿Basándome en qué? ¿Basándome en qué? Y por eso los animamos. Este Dios es el que nos puede dirigir a tomar decisiones correctas. Todas sus direcciones son decisiones correctas. Desde que creó al ser humano, le fue dando direcciones correctas. Le fue dando, ayudándolo, organizándolo para que tomara decisiones correctas, tanto para él como... Ahora, ¿por qué este Dios puede saber las decisiones correctas de cada ser humano? Porque nos creó. Nos creó y sabe lo que nos hace daño y lo que no nos hace daño. ¿Qué le hace daño al otro y qué no le hace daño al otro? Es la única personas que nos pueden direccionar y saber. Y si no, nosotros no nos relacionamos con nuestro creador, con nuestro diseñador, nunca tomaremos decisiones correctas. Y nos llenaremos de culpa, y de culpa responsable y real. Porque la toma de decisiones es responsabilidad de cada uno de nosotros. Es cada uno de nosotros para la toma de decisiones. Y los referentes los tenemos de muchas formas. Si usted va a un país, los referentes para la toma de decisiones son muy diferentes para en otro país. Si usted nace en una familia, tiene unos referentes muy diferentes a mi familia. Entonces, figúrense. Pero si tenemos un referente objetivo, claro, sabio, que es el que nos creó, el que nos ama y que es el que nos puede direccionar sabiamente. Los otros referentes siempre serán cambiantes. Entonces, en una familia hay unas situaciones de culpabilidad que no están en otra familia. Y vienen cuando nos encontramos
nos encontramos las dos familias. Yo les hablaba esta semana de este caso. Somos 4 hermanos y 3 hermanos fuimos a estudiar fuera del seno familiar de la ciudad. Fuimos a diferentes ciudades, a diferentes familias, a diferentes culturas. Y cuando regresábamos jóvenes donde mis padres, que regresábamos de la universidad, les decíamos a ellos, tan raros que son las otras familias. Tan raros que son. Y yo entiendo ahora que si esas familias nos conocieran a nosotros, tan raro que es la familia de Vilma. ¿Comprende? Entonces, son situaciones tan particulares, pero podemos tener un referente objetivo. Objetivo. Y en ese referente objetivo es en relación y conociendo a este Señor y a este Dios, ¿hay en mí algún grado de culpabilidad? Indícame cuál es. Dirígeme cuál es el camino. Si yo hacerme daño, si no hacer. Y por eso nos dice, ole, no se venguen. No odien. Perdonen. Analicen y perdonen. Acepten mi perdón. Yo los estoy perdonando. Yo morí, yo pagué por ustedes y los estoy perdonando. Pero el primer paso es reconocer el grado de responsabilidad que yo he tenido a nivel personal. Porque la mayoría sí le sale el sentimiento de venganza. Inclusive con varias cosas que han comentado este programa. O de odio. No, y con respecto, disculpa, con respecto a lo que estás en ese momento comentando, de poder uno, para tomar unas buenas decisiones, contar con lo que dice este Dios y con su dirección. Un oyente la semana pasada nos escribió en el chat y nos preguntaba, ¿sanar las culpas proviene de Dios? ¿Por qué nos enseñan que pidamos sanidad o depende de nosotros? ¿Sí? Entonces pregunta, si proviene de Dios o depende de nosotros. Pero pienso que tú estabas dando la respuesta, por eso quise intervenir en este momento. ¿Por qué nos explican que más que conocer letra debemos creer? Fue la pregunta que nos hizo el oyente. Sí, eso estamos hablando. El primer paso es reconocer mi grado de responsabilidad. Si soy responsable o no soy responsable. Si estoy haciendo lo correcto o no lo correcto. Y lo correcto con relación a qué. Y por eso le estoy diciendo, en cada persona tiene su código de corrección. Es que ese es el problema. Cada persona, lo que a mí me parece correcto, a ti te parecerá incorrecto. Lo que en este país le parece correcto, pero debiéramos tener un referente objetivo. Un referente objetivo, ¿comprende? Como personas humanas. Y eso nomás nos lo puede dar nuestro Creador. Entonces, hablar esa pregunta de quién me sana, o si yo o el Señor, o pedirle sanidad, lo primero que te dice el Señor es, vea, tu referente objetivo que soy yo, y me está preguntando, yo ya he determinado que para tu bien y para bien de los otros, lo correcto es que tú hagas esto. Tomé una decisión incorrecta, con ese referente objetivo, con ese referente objetivo. Con ese referente sabio, con ese referente de experto. Yo no puedo, yo ahora mismo que estoy comprando, arreglando una pared con unas pinturas, para tomar la decisión correcta le tengo que preguntar al experto. ¿Qué decisión tomo? ¿Qué pintura tomo? ¿Qué conviene aquí? ¿Comprende? Al experto, al que sabe. Y el que más nos conoce es nuestro Creador. O sea, sería de las dos vías, de escuchar Exacto. la orientación y de hacer la orientación. Y hacerla. Y hacer un ciclo de escuchar y hacer, escuchar y hacer. ¿No? Ya nos ha dado mucha. Primero, reconozca su culpa. Reconozca su responsabilidad con este referente objetivo. Segundo, resarza. Resarza. Si hay posibilidades de resarcir. Tercero, que nos ha dicho, vean, yo estoy pagando por ustedes. La sanción, la condena, la retribución, la estoy pagando por usted y es paga de muerte. De muerte, ¿comprende? Yo la estoy pagando por ustedes. Doctora, ¿y ese tercer paso podría aplicar para los casos donde no hay forma de resarcir o para todos?
Por ejemplo, pensando en el... Vea, para todos hay que forma de resarcir. Cuando usted reconoce la culpa, supongamos cuando alguien mata a alguien, ahí tenemos una persona que mató a alguien. ¿Cómo se quita la culpa? ¿Cómo así que cómo se quita la culpa? La culpa nada más es pagando. Pero aún pagando tiene el sentimiento de culpa. Entonces tiene que empezar a perdonarse a sí mismo. Reconocer la culpa, pedir perdón y perdonarse a sí mismo. Y recibir el perdón de Dios. Y el pago que dio Dios por nuestros pecados, por nuestros daños y por nuestras responsabilidades, pero sin dejarnos sin responsabilidad. Él nunca ha dicho, nunca tendré por inocente al culpable. Él murió por los culpables. Él no murió por ningún inocente, murió por los culpables. No, y en eso nos implica a nosotros enfrentarnos a que soy culpable. Dime, Alba Nuria. Disculpa, entonces con respecto a la pregunta que nos hace el oyente, o sea, él murió por esa condena de la culpabilidad, ¿cierto? En este caso, o sea, que sí proviene de Dios, porque él paga la condena, ¿cierto? Pero ya soy yo con esos pasos que acabamos de decir, primero reconocer, aceptar y aceptar ese perdón que él me está dando, ¿cierto? Otro oyente nos escribió. Bueno, cuando es una relación pero pongamos que aquí hemos sacado el caso. Tengo una hipoteca. Soy la responsable de pagar esa hipoteca, pero no la pago. No hablemos de esta, el Señor me la pagó con muerte. No, Él no me la está pagando. Su muerte no me está pagando la hipoteca, pero yo soy responsable de pagarla y eso tiene unas consecuencias. Me van a embargar o me van a meter en la cárcel. En algunos países hasta cárcel no pagar la hipoteca. Por eso les digo en el contexto de la sanción y de la condenación que voy a recibir. Y para cada caso cambia, ¿no? Es que cada caso cambia. Esos pasos. Pero yo voy al banco a reconocer mi deuda y no tengo con qué pagar la hipoteca. Y me dice a mí la persona encargada, doctora Vilma, tranquilícese, porque ya la pagaron. Tranquilícese. Usted no tiene que retribuir nada. Tranquilícese. Ahora, si usted quiere ser agradecido, agradezca, pero ya se la pagaron. Usted tiene aquí su paz y salvo. Usted está a paz y salvo. Y es una hipoteca. Alguien pagó la hipoteca. Entonces, ¿yo cómo me voy a sentir todo el tiempo culpable de que no pagué la hipoteca si ya está paga? Cuando otro ha retribuido, ha pagado, ha sufrido las consecuencias de mi culpabilidad, yo me puedo librar de la culpabilidad. Me libraron de esa culpabilidad. ¿Y yo por qué voy a seguir? ¿Comprende? Doctora, así la otra persona, digamos, al que yo haya afectado, no me perdone. ¿Y el banco? ¿Qué le toca al banco? El banco le toca insistirme de que pague la deuda. ¿O me va a poner como moroso? El banco no me puede poner como moroso. Aunque el banco no me pague como moroso, no me ponga como moroso, yo no tengo por qué ir al banco a pedir perdón y que me saque de data crédito. ¿A razón de qué? Él no me puede poner en data crédito. Me permiten hacer como una analogía que estaba pensando ahí con ese caso y con lo que preguntó Paula. El dueño del banco se puede enojar porque yo no pagué, sino alguien me pagó, darle envidia. Exacto. Pero, digamos, técnicamente el crédito desaparece. Yo voy a ir a pagar al banco y necesito un número de cuenta, un número de crédito. Cuando lo dé, me van a decir, no, señor, el crédito no existe, no tengo cómo pagarlo. Así estén molestos, así les parezca injusto que alguien haya pagado por mí. Ajá. O sea, puede ser el caso de que ahí me dieron una plata, yo la malgasté, pero mi papá vino y la pagó. Ajá. El que recibió la plata puede parecerle injusto que mi papá la pague, o la pagó. Entonces, pero por ejemplo, en el caso que yo compartí, digamos, la persona, eso es una suposición, sino que eso puede pasar en otros contextos. La persona puede decir, si a usted lo perdonó Dios, pero yo a usted no lo perdono porque usted me perjudicó a mí, porque usted debió haberme ayudado, no haberme dejado tomar esa decisión y al contrario me llevó a tomarla.
¿cierto? En el caso, digamos, de la chica, eso es una... El problema se le pasa a la otra persona, no a mí. El problema se le pasa a la otra persona. La otra persona es la que va a estar amargada y con sed de venganza. ¿Yo cómo controlo eso? Yo no puedo controlar eso. La forma de controlarlo para que el otro se desamargue y perdone sería presentarle al Señor Jesucristo. No, la otra persona es la que tiene que tomar la decisión. Por eso, pero también la otra persona se va a llenar de odio, de rabia, y no. No, lo digo porque... Y no es descargarle, como decía esta persona del caso le voy a decir que yo me siento culpable y que yo le vengo a decir que ella es la culpable porque ella me engañó. No, eso no le va a quitar, no le va a quitar. No le va a quitar la responsabilidad y la culpabilidad. Y no es porque yo le encarama al otro la responsabilidad. Yo no tengo que llegar acusando, volverme acusador. Yo no tengo que... La responsabilidad, la culpa no se quita acusando. La culpa se quita es retribuyendo. Y hay cosas que para retribuir es decir a la persona, reconocerle, pedirle disculpas, pedirle perdón o disculpas. ¿Y cómo puedo colaborar contigo para solucionar este daño? Hay daños que se pueden solucionar. Hay daños que no se pueden solucionar, pero la otra persona es la que tiene que determinar qué solución admite. ¿Qué solución admite? Muchas personas han optado por perdonar. Esa es la solución que ellas plantean. Otras personas han dicho, usted me paga. Usted me paga el daño. Se le paga el daño. La otra persona es la que determina cuando uno reconoce. Pero si la otra persona dice, tranquilo, no pasó nada. Hombre, sí pasó. Bueno, contemos como si no pasó nada. O yo pago. ¿No es? Hay muchas personas en los accidentes. Yo he evidenciado muchos accidentes en donde la otra persona que no tuvo la culpa se acerca al culpable y le dice, vea, tranquilo, usted arregle su carro, yo arreglo el mío y mucho gusto, no pasó nada. El que sufrió el daño hace el primer intento para quedar todo el mundo tranquilo. Él dice, no voy a poner aquí de que usted me pague y saber usted quién es y todas esas cosas. Tranquilo, tranquilo todo el mundo. Ahora, esta persona que fue la responsable del accidente y del golpe, ante eso dice, no, yo sí le tengo que pagar, denme los datos, porque o si no, se va para la casa siendo responsable. ¿Por qué? Porque ¿qué le implica algo? Al responsable le implica algo. O dar las gracias, o perdona, ¿no es? O se tranquiliza, o deja ese odio, o deja esa venganza. Entonces, las personas muchas veces, cuando nos perdonan, entonces ya voy a estar comprometido con esta persona a darle las gracias y toda la vida hacerle las gracias. Porque es una persona desagradecida. Es una persona desagradecida. Incluso esa pregunta ya es errónea. Porque es que el agradecimiento sale natural. Uno no estoy obligado a ser agradecido. Esa pregunta ya es errónea. Si la persona es agradecida, agradece. Agradecido se agradece. El agradecimiento también quita el sentimiento de culpa. El agradecimiento quita el sentimiento de culpa. El perdón quita el sentimiento de culpa. El resarcirle, preguntarle a la persona, ¿qué hago para mitigar este daño? Pero la culpa es natural. El dolor ante el daño es natural. Muchas personas llaman y preguntan, pero es que yo siento un dolor. Claro. Es que si me hacen un daño, es normal que yo sienta dolor. Pero si yo reacciono con las salidas que me está planteando y que me está planteando este Dios que nos está planteando, de la ayuda mutua, no los olvidéis. Ama a tu enemigo. Si tu enemigo viene y te pedís un favor, hácelo en amor.
hácelo en amor. Esa forma, tanto para el otro como para uno, se mitiga, se libra uno de esta opresión de la culpa real. Ahora ya la culpa imaginaria impuesta arbitrariamente, que aquí vemos unos casos impuestos arbitrariamente, responsabilidades que nosotros no tenemos y admitimos responsabilidades que no teníamos. Supongamos, este muchacho no tenía la responsabilidad de acolitar el aborto, pero la otra muchacha se lo puso condicionado y él lo admitió. Él admitió esa responsabilidad, que no tenía esa responsabilidad. Esa responsabilidad era de la muchacha o del papá de ese bebé, pero no, la responsabilidad no la tenía él. Entonces uno muchas veces admite responsabilidades que no le competen a uno. Doctora, con eso que estás diciendo, hay otro Ajá. o un oyente donde me decía que cuando ella tenía más o menos 20 años, su mamá murió. Era una familia compuesta pues por mamá, papá y dos hermanos más, aparte pues, de ella. Ella tenía 20 años y cuando su mamá murió, su hermano menor tenía 7, y la muerte de su madre fue una descomposición total para esta familia. El hermano mayor o la hermana mayor, no recuerdo bien, se fue a vivir a otro país. Su papá perdió en otras áreas de alcohol y demás, y digamos que ella tuvo que asumir la responsabilidad de ese hermano pequeño. Y en esa situación de asumir esa responsabilidad... Acaba de decir una palabra muy interesante. Ella tuvo. ¿Cómo así que ella tuvo? Ella la asumió. Ella la asumió. Ella no tenía que asumir. Por las circunstancias, ella la asumió. Sin tener esa responsabilidad, la asumió. Exacto. El caso es que en este ir y venir de pasar el tiempo, esta persona entra en depresión, entra en ansiedad, en angustia, porque perdió a su madre desolada, quedó sin familia. Digamos que la persona que debía asumir las riendas del hogar es el padre, pero no lo hace. Su hermano desde muy pequeño se pierde en las drogas, se pierde en otros actos ilícitos, hasta el punto de caer en la cárcel. Entonces ella me decía, eso ha sido terrible en mi vida, porque mi hermano, que ya hoy es una persona adulta, que está inclusive en una situación de privado de la libertad, me echa la culpabilidad a mí, porque dice que yo debí haberlo protegido, porque ella en medio de toda situación de ese caos se fue también a vivir a otro país, y ella me decía, él siempre la castiga diciéndole que ella debió haberlo cuidado, debió habérselo llevado para el país que ella se fue, no haberlo dejado solo, porque por culpa de ella es que él hoy en día está como está. Ella decía, ha sido una situación difícil en mi vida porque fueron muchos años en medio de la depresión, la ansiedad, la culpabilidad por lo de mi hermano, la descomposición familiar. Ahora entendí, decía ella, que conocí al Señor Jesucristo como Dios y Salvador, que me explican que yo no tenía la responsabilidad de cuidar a mi hermano. Decía ella, ya entendí eso, y el sentimiento de culpabilidad se va, pero sigue el dolor por la destrucción de la vida de mi hermano y de toda mi vida destruida tantos años. Y es normal el dolor. Ahora hay que manejar el dolor, ¿no es? Y el hermano también tiene que admitir su cuota de responsabilidad. Los dos quedaron huérfanos. Los dos quedaron huérfanos. Huérfanos de mamá y una descomposición familiar. Entonces cada uno tiene que admitir su situación. Hasta que el hermano no admita que fue una situación externa a él y externa a ella, que abordaron equivocadamente, posiblemente por la juventud, posiblemente por la situación económica, posiblemente dónde estaba el resto de familia o cualquier cosa de esa. No echándole la culpa al resto, sino objetivamente viendo las circunstancias de lo que pasó. Hasta es posible que ninguno, ni el hermano, ni ella, ni ninguno, ni menos la mamá que se murió, tenga la culpa. Pues inclusive me decía ella que durante muchos años le echó la culpa a su mamá muerta por todo lo que no hizo cuando estaba viva y por más situaciones, pero ahí también me surge una inquietud. En este caso específico, donde el hermano era tan pequeño que tenía 7 años,
para él, o sea, él no tiene forma de decidir nada, él se queda a merced de quien lo quiera recoger. Exacto. Entonces ahí digamos que podría decirse que él queda desvalido y queda como ahí. Quedó huérfano, ¿comprende? Entonces ella debe pensar, es que por amor y por suplir a la situación caótica que había, ella asumió esa responsabilidad. Ahora, y se lo digo a los padres, habiendo pues estos padres sin afecto natural, pero la mayoría de los padres y las madres, principalmente las madres, tienen afecto natural. Esos son casos esporádicos que se alarma todo el mundo cuando una mamá no tiene afecto natural por su hijo nacido o no nacido. Entonces, no está el afecto natural, responsable, natural de una madre. Pero aún usted y cada uno de los padres y de las madres, teniendo este afecto natural y haciendo todo lo posible a su alcance, porque es que uno también tiene que analizar esa persona quién es, esa persona de dónde viene, quién es, y poder uno establecer que hicieron, la mamá hizo, me imagino, lo posible por tenerlos bien, acuerdo con sus recursos, con sus capacidades, con sus conocimientos. Pero el muchachito cuando iba creciendo también tenía que tomar decisiones. ¿Qué iba a hacer ella si este muchachito, porque yo no creo que ella la haya mandado a decir y la haya vendido la droga y la haya vendido la droga y lo haya vuelto adicto? Ni ella la haya mandado a robar. ¿Cuándo se comenzó a convertir a drogadicto? Ya, él fue tomando ciertas decisiones. No creo que ella le estuviera mandando eso. Por eso Dios no es responsable que mucha gente le echa la culpa que nos creó y que nos creó así. Él no nos creó así. Cada uno de nosotros fuimos tomando decisiones. Y aún muchos siendo conscientes que esa decisión era en contravía a la voluntad de Dios. Hace 8 días decíamos eso, doctora, que todos que está de moda echarle la culpa al entorno. Cuando decíamos, al entorno y terminan echándole la culpa a Dios. Cuando decíamos que era bueno buscar las causas de por qué las decisiones y eso, que muchas veces se buscan las causas es para echarle la culpa al entorno. Y al final, como no hay causas, entonces, ¿para qué Dios creó el árbol de no sé qué? Si no lo hubiera creado, no hubiéramos pecado. Siempre es buscando cómo echar la culpa a alguien más. De este caso es muy triste porque es un niño de 7 años, pues, qué capacidad de decisión tenía, pero es que él creció. Y yo he aprendido en mi crecimiento personal y profesional que hay gente con muchos problemas más graves que los de uno y logra salir adelante. O sea que a la final todo depende de las decisiones que tomemos. Y hay gente que que toma buenas decisiones, hay gente que toma malas decisiones. Y parte es lo que usted ha dicho todo el rato, reconocer cuál es nuestra responsabilidad en cada caso y dejar de estar culpando a los demás. Reconozco lo mío, lo de los demás no lo puedo controlar. De todos modos, en este caso y yo personalmente conocí a un señor, yo lo conocí cuando él tenía 70 años, pero desde los 8 años quedó íngrimo, sin papá, sin mamá, sin familiares, sin tíos, sin nada. Y él me decía a mí, desde los 8 años yo tomé la decisión que yo tenía que trabajar para poder subsistir. Cuando yo lo conocí a los 70 años tenía una gran empresa, un gran cultivo de café, era un señor muy centrado, no amargado, no depresivo, y a los 8 años tomó la decisión en lo que podía él trabajar y en lo que alcanzó a estudiar. Y no se tiró por el barranco, no se tiró a ser ladrón. Son decisiones, y de 8 años decidió. Que entre 1001, pues usted sea ese uno. Uno puede tomar la decisión, yo voy a ser ese uno, porque yo voy a hacer los 199 que se desbarrancaron. Eso como decía ahora el ingeniero, uno comienza a buscar culpables.
por no admitir. Por eso la solución para la culpa es admitir su grado de responsabilidad en forma objetiva y real. Real. ¿No es? En forma Doctora, objetiva. No sé. en este caso expuesto, de todos modos, volviendo a ella que comenta la situación, pues que le agradece a Dios y que entendió y se libera de culpa, pero sí tiene que lidiar de todos modos con el intento del látigo en todo momento si se quiere relacionar con el hermano. O sea, ahí hay un manejo adicional Exacto. que está en riesgo, o sea, porque puede volver a incidir a sentir cosas que no son las correctas. No sé cómo lo Oye, podría es manejar. normal que sienta dolor, cómo se desgració la vida del hermano por la situación que tuvieron que vivir. El hermano fue el que tomó esa decisión. A mí no me digan que porque era un niño de 7 años. Desde que nacemos, todos los seres humanos nacemos con una conciencia. Y todos los seres humanos sabemos lo que está mal y lo que está bien, por la conciencia que Dios nos creó. Él fue el que nos creó esa conciencia. Y yo lo he visto hasta en los bebés. ¿Saben cuándo están actuando, llorando? No va para que los carguen. Por eso les digo, la motivación de la decisión que uno toma. Hay muchachitos, bebés, llore y llore y llore. Se preocupa uno, lo llevan a la clínica, lo averiguan y todo lo demás. No está enfermo, no tiene dolor, no tiene cólico, no que lo quiere es que la mamá lo cargue todo el tiempo. No, no sé si pueda compartir. Tenemos 2 casos más que nos pidieron compartir antes de que se nos vaya a acabar el tiempo. Hay una persona que también está relacionada con el caso del aborto, inclusive nos daba las gracias y le daba gracias al Señor. Ella conoce al Señor hace un tiempo y me decía que antes de conocer al Señor era terrible la vida de ella porque ella intentó abortar a su hijo hace muchos años, ya la persona es adulta, pero no lo abortó. Pero que cada que lo miraba a los ojos sentía mucho dolor. Pero me decía, pero fue de mucha sanidad el programa, porque el Señor en ese momento me dijo, es el momento de que te perdones ya, porque yo ya pagué por ti, yo ya perdoné esa culpa. Además, gracias al Señor, como le decía yo a ella, su hijo pues no lo abortó, está vivo, lo tiene ahí. Entonces, era lo que hablábamos ahora, cuando alguien viene y paga la deuda, pero adicional a que paga la deuda, ahí está y se pudo resarcir la situación, entonces que no se sintiera más, pero ella lo que agradecía era que después de conocer al Señor, a ella se le quitó todos esos sentimientos tan dolorosos que durante tantos años tuvo, ¿sí? Y quería leerles en Juan 8:11, donde dice, está la historia cuando el Señor Jesucristo está hablando con una mujer y le dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, porque la estaban acusando de adúltera, le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces yo podía hablar con esa persona que nos compartió, estaba muy agradecida por el programa y decía, fue el momento en que el Señor me dijo, ya, hasta aquí te tienes que perdonar porque yo ya pagué esa deuda, ¿cierto? Yo ya la pagué. Pero este caso es bien especial y perdón que te interrumpa, es porque ella ni siquiera abortó, es que no lo hizo, o sea, ella no lo hizo. Eso me parece pero lo pensó, ella la atormentaba que lo pensó. Figúrense, ella le atormentaba y toda la vida está atormentada porque lo pensó. No, exacto, pero entonces miren lo que yo quería... Miren en lo que se meten las personas. Exacto, que aunque no lo hizo, pero seguía con el sentimiento de culpabilidad. Le damos gracias al Señor porque ya se le quitó del todo y gracias al Señor que Él está ahí. Y quería leerles otro versículo y contarles la última que nos comentó otro oyente en Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, o sea, si Dios va y paga esa culpa, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, Él vino a quitarnos esa culpabilidad. Y el último caso que nos comenta un oyente, él dice que esa persona nos dice que le gustaría
hablar de esto. Hay personas que se sienten culpables porque en algún momento no han podido cuidar de sus padres en edades adultas, ya que los mismos padres le han inculcado que los hijos deben ser responsables de su cuidado y de su recreación y cargan con eso y con esta culpa. Es un acto de agradecimiento si uno lo hace, dice la persona, pero no es bueno que los padres lo hagan a uno sentir culpable si uno no lo hace. También algunos han sido maltratados e inclusive abusados por sus padres y se sienten culpables de sentir rabia y odio contra ellos por ser sus padres. Ese fue el último comentario que nos hizo un oyente. Pues los escucho a ustedes, a los comentarios, Mauricio, Amán y Paula, a ver qué comentamos de esto. Esto es pan de cada día y generalizado. Así es. Pan de cada día y generalizado. Así es, ha habido hasta muerte con esta situación. Yo quiero empezar con un versículo y le doy la palabra a Paula, chiquito. Ah, no, Paula, al contrario, hablen primero y al final termino con el versículo. Es muy interesante, Do, porque esto que dice este oyente, yo crecí en un hogar donde a mí me tocó tomar la responsabilidad de sostener a mi familia. Y eso fue terrible para mí, muy horrible, porque cuando yo conocí a este Dios, cuando ese Dios se presentó en mi vida y me dijo, tú no tienes la responsabilidad de sostener a tus padres, además porque yo tampoco tenía, era una mujer joven de 18 años y con semejante responsabilidad, eso es una presión muy grande y se generan muchas situaciones alrededor de culpabilidades, responsabilidades, angustias, porque tú cómo dejas a tus padres abandonados, quienes tienen la responsabilidad de darte, pero por sus malas decisiones, ni tienen para ellos ni para uno. Uno entra en la situación que por uno ser joven y hijo debe trabajar para sostenerlos. Está la presión de los hermanos que dicen, pero es que tus papás ya te dieron todo, tú por qué no les ayudas y les das algo. Y uno dice, pero es que no tengo ni para mí, ¿cómo les voy a dar, cierto? Entonces se mete uno en la situación que fue mi caso particular, donde yo ni siquiera podía entrar a estudiar a la universidad, porque si lo hacía no podía sostenerlos a ellos y a mí misma. Entonces yo la opción que tomé fue trabajar para sostenerlos a ellos y sostenerme a mí. Y así fueron pasando los años. Y uno se empieza a dar cuenta que también las personas alrededor uno se vuelve acolitador de irresponsabilidades, porque en muchos casos habrán casos diferentes, como tú lo dijiste, son particulares y precisos, una madre enferma, una madre que está en silla de ruedas, bueno, tantas cosas que pueden pasar, pero mis padres estaban sanos, estaban jóvenes, pero tomaron decisiones de no tener ciertas responsabilidades económicas ni con ellos ni con nosotros. Entonces, en mi caso, yo lo que hice fue dejar de tener toda esa responsabilidad, entendiéndolo desde la palabra de las escrituras. ¿Por qué? Porque no era bueno, porque les estaba haciendo más daño, porque mis padres estaban muy jóvenes y estaba acolitando unas irresponsabilidades, ya eran irresponsables, y fui dejándome direccionar de cómo debía hacerlo para no abandonarlos, porque obviamente hay un agradecimiento, hay un entendimiento de por qué la circunstancia económica y social y el contexto social en el que yo crecí, un contexto donde había escasez en muchas situaciones justamente por unos padres que no trabajaron como debían hacerlo. Entonces no los olvidé, no los abandoné, pero sí me quité tanta responsabilidad para yo poder crecer, para poder estudiar, para poder comprar otras cosas, para poder inclusive ayudarlos en otras cosas que si hubiera continuado con esa responsabilidad no lo hubiera podido hacer. Pero sí me quité ese sentimiento de culpabilidad, porque yo decía, ¿cómo los voy a abandonar? Se van a morir de hambre si yo no los ayudo. Inclusive yo vivía en otro país porque aquí no podía sostenerlos a ellos y a mí misma, y cuando entendí que a mí no era mi responsabilidad, pude regresar nuevamente al país. Ahí ya no continué teniendo la responsabilidad total de ellos y empecé a ayudarlos un poco, pero ellos también tenían que... Y buscándole salidas, buscándole salidas a ellos, de responsabilidad y de trabajo, buscándole salidas, aportándole salidas, ¿comprende? Que ellos se hicieran responsables por lo menos de ellos mismos a ese momento, ¿no es? En ese caso, que lo uno también a una experiencia personal, yo me sentí culpable alrededor de unos 6 años, con culpa. Tal vez nunca lo había expresado así, pero yo pensaba que como hijo mayor, como primogénito, tenía una responsabilidad con mi madre. En el momento en que hubo un quiebre de la relación de pareja, que se separaron, mi madre quedó de alguna manera como suelta. Había dedicado mucho tiempo al tema de la relación, entonces ya luego
bueno, trabajo qué, los negocios qué, de qué se sostiene. Y entonces, a la final ella buscó, tomó sus decisiones y arrancó. Y aunque ella ya estaba con sus decisiones de trabajar, de hacer su vida, de buscar, o sea, responsablemente metió, yo aún así seguía sintiendo culpa porque decía, yo tengo como hijo mayor que responder, yo tengo, o sea, y me metí en ese cuento. En la medida que yo entendí el primer principio, o sea, el Señor me empezó a poner el primer principio que está en segunda de Corintios. em, y se los voy a leer. He aquí, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a vosotros y no os seré una carga, pues no busco lo que es vuestro, sino a vosotros, porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Resulta que en la medida que yo permitía también esa una ida y vuelta, entender el principio, que no se quebrantara el principio, eso es importante. Y de ida y vuelta ella en algunos momentos quería ayudar, quería dar, y yo decía, no, 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 no. Y yo estaba negando también la participación de ella en el principio, que era atesorar, que era dar, que era que se desatara eso. Resulta que en la medida que yo fui experimentando y permitiendo, yo vi prosperidad también y vi que ella en las acciones que iba haciendo también le iba yendo mejor. Ahora, eso es todo un proceso que hasta el día de hoy se da, pero se empieza a liberar la culpa. La otra situación que yo siento es, listo, en ese momento también de mi vida tampoco era que tuviera la prosperidad y la abundancia, ni estaba yo mismo quebrantando los principios también para ayudar, metiéndome en doble carga, que ni siquiera yo estaba en capacidad como quería hacerlo. Eso incrementaba mi sensación de culpa. Y ahorita Tenemos 2 minutos para que que quiero que se da, resulta que es por agradecimiento, es el placer Ajá, de dar, ajá. de sentir que mira, o sea, no lo hago porque sea una obligación, porque, sino porque hay mucho agradecimiento en mi corazón y hay posibilidades también. Entonces, bajo esos dos situaciones, hay una libertad tremenda, no solamente de la culpa, sino de la relación, de la experimentación de esa prosperidad en esos dos principios y valores que vienen en orientación de Dios. Comienza uno a ejercitar el amor, la ayuda, el acompañamiento, pero Doctora, falta un minutico para que. a nivel mundial la humanidad se ha ido imponiendo unas responsabilidades y unas culpas que ni el mismo creador, ni el mismo Dios nos las ha puesto, no las ha puesto, sabiendo Él cómo nos creó. Pero entonces nos hemos inventado una serie de responsabilidades a cada persona y por eso cuando les dije al principio, tenemos que tener un referente objetivo. Y ese referente objetivo nomás nos lo puede dar este Dios, que es nuestro creador, el Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, y el Espíritu Santo, que es nuestro guiador, y por intermedio de su palabra. Entonces, los animamos que conozcan a su creador, conozcan a su Salvador, conozcan la palabra y tenemos un referente objetivo y unos principios objetivos y unas soluciones objetivas y estaremos con la paz del Señor, con la responsabilidad del Señor, porque no nos hace irresponsables de nuestra responsabilidad. Y cada uno dice, recibe acorde con su responsabilidad. Pero tenemos un Señor que es misericordioso, que es amoroso, que es perdonador, que es restaurador. Entonces nos conviene a todos relacionarnos en este creador. Así es, doctora. No sé si el Banuri puede cerrar con el versículo que iba a leer para terminar o si lo dejamos así. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo Jesús. Un abrazo para todos ustedes y feliz tarde. Chao, chao.